Muy buena gente, hoy vamos a hablar de Michael McDowell, guionista y escritor norteamericano, que ha sido redescubierto hace unos años gracias a su popular saga Blackwater. Voy a intentar hablaros de las luces y sombras de este autor y de cómo su figura impactó el mundo. Espero que os guste. Vamos al vídeo. El mundo tiene la costumbre de santificar a sus genios solo cuando ya no pueden quejarse del precio de la fama. Hoy, los suplementos literarios de domingo, esos que huelen a superioridad moral y café caro, rescatan con guantes de seda la figura de Michael McDowell. Lo llaman maestro del gótico moderno, como si acabaran de descubrir un continente que él mismo cartografió, mientras ellos aún gateaban por el realismo mágico. Seamos sinceros, en los años 80, McDowell no era una deidad de las letras, era algo mucho más peligroso y honesto. Era un artesano, un hombre cuya pluma corría sobre el papel como un depredador que sabe que el invierno se acerca, y los estantes de las librerías son madrigueras vacías. Mientras la élite literaria se miraba el ombligo, esperando la llegada de alguna musa que probablemente estaba de vacaciones en la ribera, McDowell estaba sentado a la mesa. Me gusta imaginarlo con una máquina de escribir antigua, rodeado de fotografías de cadáveres victorianos, levantando imperios de papel y sangre. Ustedes lo conocen aunque no lo sepan. Seguramente han visto sus pesadillas en la gran pantalla, el humor macabro de Beetlejuice y la melancolía esquelética de Pesadillas antes de Navidad. Pero tras las rayas de Tim Burton se escondía un hombre que entendía que el verdadero horror no es un monstruo bajo la cama, sino una tía sentada a la mesa que sabe exactamente qué veneno echarle al té. McDowell jugaba muy bien con el horror familiar, secretos, conjuras y lo más aterrador de todo, la capacidad humana para hacer el mal. Hubo un tiempo en que los libros no eran objetos de culto en estanterías minimalistas, sino objetos de consumo rápido en estaciones de servicio y de aeropuertos. La era de los paperback original, en inglés es un pasote, hay que admitirlo. Un mercado voraz que devoraba historias con la misma rapidez que el público devoraba hamburguesas de $1. McDowell prosperó en ese caos. Tenía la capacidad de terminar una novela antes de que el resto de los mortales terminásemos de leer el periódico. ¿Será familiar de Brandon Sanderson? Pero no se confundan, su velocidad no era falta de cuidado, era una urgencia biológica. Escribía como si estuviera huyendo de algo, o quizás como si estuviera persiguiendo el cheque de la renta con la precisión de un francotirador. Mientras sus contemporáneos se pasaban demasiado tiempo preocupados por si un adjetivo era demasiado azul, McDowell entregaba manuscritos que eran máquinas de relojería perfecta. Publicaba bajo seudónimo, en formatos baratos de bolsillo que olían a pegamento y a tinta de baja calidad. Era como el Dickens de las librerías de aeropuerto, un hombre capaz de dotar de una elegancia aristocrática a la literatura que los críticos consideraban basura. Hay algo profundamente irónico en ver a los académicos de hoy analizar su prosa con lupa, cuando sus libros fueron diseñados originalmente para ser leídos en un viaje de autobús entre Atlanta y Chicago. ¿Estará muy lejos Atlanta de Chicago? Si McDowell hubiera nacido en una familia de banqueros ingleses, probablemente Blackwater se estudiaría junto a las tragedias griegas. Pero nació en Alabama, y su saga es de barro, río y una herencia familiar tan pesada que podría hundir un barco de vapor. Se podría decir que Blackwater es su obra cumbre, un experimento editorial que solo un hombre con su audacia se atrevería a perpetrar. Una novela publicada en 6 entregas mensuales. Fue un desafío a la paciencia del lector y a la logística de las imprentas. ¿Te imaginas hoy en día leer algo como Catabasi en 6 libros? En ella, McDowell nos sumerge literalmente en la vida de los Cascade. El agua en Blackwater no es un elemento, es otro personaje más. Es ese barro oscuro del río perdido que se mete bajo las uñas y en secretos familiares. McDowell retrató el sur de Estados Unidos no como una postal nostálgica, sino como un pantano de hipocresía, donde las mujeres son más fuertes que el roble, donde los hombres son apenas figurantes en su tragedia de linaje y escama. Su manejo del terror es tan sutil que cuando el elemento sobrenatural finalmente asoma la cabeza, ya estás demasiado hundido en el lodo como para poder escapar. Es el gótico sureño, sin los delirios de grandeza de Faulkner, pero con toda su crueldad. Eventualmente el genio de McDowell fue demasiado brillante para quedarse encerrado en las portadas de colores chillones. Hollywood llamó a su puerta. Hollywood.
esa fosa común donde van a morir todos los sueños para luego renacer en forma de reboot. Su colaboración con Tim Burton fue un matrimonio por conveniencia, dos mentes que compartían una misma obsesión por lo funerario. McDowell le dio a Burton la estructura para su locura. Transformó el más allá en una burocracia kafkiana, sugiriendo que incluso después de la muerte tendremos que esperar nuestro turno en una oficina de correos polvorienta. Esa llegó a ser su marca. El horror no es la muerte, el horror es la eternidad siendo igual de tediosa que un martes por la mañana. A pesar de los millones de dólares y el reconocimiento, McDowell nunca pareció encajar del todo en las fiestas de Beverly Hills. Sin duda, él prefería su colección de parafernalias de cementerio. Mientras otros coleccionaban Ferraris, él coleccionaba fotografías de muertos, relicarios con pelo humano y en general recuerdos de un tiempo donde la muerte se trataba con el respeto que se merece. Es más, te voy a hablar un poquito más de las colecciones de Michael McDowell. Mientras otros escritores presumían primeras ediciones encuadernadas en cuero y fotografías con intelectuales franceses fumando como si fueran chimeneas existencialistas, McDowell coleccionaba muertos, literalmente. No era una pose gótica de adolescente con complejo de Edgar Allan Poe. Era una fascinación casi antropológica, con la manera en que las sociedades decoran la muerte para hacerla soportable. Su casa parecía menos la vivienda de un guionista de Hollywood y más el almacén olvidado de una funeraria victoriana que hubiera sufrido un ataque de barroquismo terminal. Acumulaba fotografías post-mortem del siglo XIX, esas imágenes inquietantes donde los muertos aparecen sentados junto a sus familias, como si simplemente estuvieran cansados después de una cena pesada. Tenía relicarios con mechones de cabello humano, como ya dije antes, tarjetas funerarias, muebles de luto, recuerdos de cementerio que harían que cualquier decorador de Instagram sufriera una neurisma cromática. McDowell entendía algo que nuestra época obsesionada con filtros de belleza y frases motivacionales intenta ocultar desesperadamente. La muerte siempre está en la habitación, solo que antes la gente lo cubría con terciopelo negro y marcos dorados, mientras nosotros lo escondemos detrás de aplicaciones de meditación y botellas reutilizables de agua alcalina. Quizás por eso sus historias funcionaban tan bien, porque en ellas la muerte nunca aparece como un gran evento épico. No entra acompañada de violines y tormentas operísticas. Aparece como aparece en la vida real, silenciosa, doméstica, sentándose en la mesa familiar antes de servirse otra taza de café. McDowell no romantizaba los cadáveres, los archivaba, los estudiaba con la misma curiosidad obsesiva que un entomólogo clava bichos en una vitrina. Era un hombre convencido de que las sociedades revelan su verdadera personalidad no por cómo celebran la vida, sino por cómo maquillan sus muertos. La tragedia, por supuesto, es que McDowell acabó convirtiéndose en uno de sus propios personajes, brillante, excéntrico y condenado a desaparecer demasiado pronto. En los años 90 le diagnosticaron SIDA, en una época donde la enfermedad todavía cargaba el peso moralista de una sociedad que prefería convertir a los enfermos en advertencias públicas antes que en seres humanos. Y hay algo particularmente cruel en eso, porque McDowell había pasado media vida escribiendo sobre cuerpos que se pudren, linajes malditos y fantasmas atrapados entre dos mundos, solo para acabar enfrentándose a una enfermedad que convirtió la muerte en un espectáculo mediático y político. Murió en 1999 con apenas 49 años, demasiado joven para convertirse en leyenda oficialmente, pero lo bastante viejo como para dejar cicatrices permanentes en el género, y durante un tiempo el mundo siguió adelante como suele hacerlo, ignorando a sus artesanos mientras canonizan a sus farsantes. Sus libros quedaron descatalogados. Se perdieron entre las cajas húmedas de librerías de segunda mano y estanterías polvorientas donde terminan los autores que la industria no sabe cómo vender. Pero las buenas historias son como cuerpos enterrados en pantanos del sur. Siempre terminan flotando de vuelta a la superficie. Décadas después, Blackwater resucitó. Nuevas generaciones descubrieron que detrás de aquellas portadas pulp había un escritor quirúrgico, elegante y perversamente humano. Quizá esa es la última broma de McDowell. El hombre que escribía literatura barata terminó sobreviviendo a la buena parte de la literatura supuestamente importante de su época. ¿Cuánto tardará en hacer una adaptación al cine o a las series de su obra? ¡Corte! Ya podéis abrir las ventanas. Aquí se queda un olor a ciénaga que tira para atrás. Las cosas que hago por mi público.